Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Emily Girales y hoy vamos a hablar sobre el despido sin justa causa, pero ligado a los contratos de trabajo de las empleadas del servicio doméstico, las personas que trabajan en servicios generales. Bueno, pero antes de todo vamos a definir qué es el contrato de trabajo, el cual es importante antes de determinar este tipo de contratos. La definición del contrato de trabajo está contemplada en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, así. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante una remuneración. Quien preste su servicio se denominará trabajador, quien lo recibe y remunera, patrono, y la remuneración cualquiera que sea su forma. También hay unos elementos importantes dentro del contrato de trabajo, los cuales se encuentran contemplados en el artículo 23 del mismo Código Internacional. Literal A. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo. Hay que tener en cuenta que sus contratos son intuito persona. Solamente yo puedo realizar esa labor. No puede realizarla un sobrino, un primo, mi papá. Nadie las puede realizar. Intuito persona. Literal B. La continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador. Entonces, continua dependencia, que esa persona completamente dependa de esa persona para realizar sus actividades. Ejemplo, tiene que realizar estas y estas funciones, entonces ¿de quién debe depender? De esa persona que le está indicando cuáles son las funciones que debe llevar este tipo de persona. También, literal C, que dice, un salario como remuneración de la prestación del servicio. En este caso, revisando los elementos del contrato de trabajo, podemos decir que en un contrato de trabajo en el cual se suscriben esos elementos, primero, prestación personal del servicio, segundo, subordinación y tercero, remuneración. En ese caso estaríamos hablando directamente de un contrato de trabajo. Si no es así, no estamos hablando de un contrato de trabajo. Entonces vamos a hablar sobre los contratos de las empleadas del servicio doméstico. Vamos a poner un caso hipotético. Ana, señora de 65 años, trabaja para la señora Paula. Él va a prestar sus servicios en el poblado. Esta persona realiza sus funciones por el término de 6 meses. Dentro del contrato, que es verbal, se pacta 300.000 pesos. Y va a trabajar de lunes a viernes, pero va a trabajar de manera interna. Y se le va a realizar un pago para que pueda desplazarse a su hogar los días domingo. Bueno, cumpliéndose casi los 6 meses, la señora Paula le solicita a la trabajadora, la señora Ana, que si le presta su nombre para poder realizar un préstamo, la cual inmediatamente se niega porque el préstamo era de 20 millones. Por esta razón, la empleada es despedida sin justa causa, ya que no mediaba una justa causa contemplada en el artículo 64 que se encuentran contemplados de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, la cual que me indica en el artículo 64 me dice. Entonces me dice, terminación unilateral del trabajo sin justa causa. Entonces aquí, ¿qué sucede cuando es sin justa causa y están bajo los contratos a términos indefinidos, que son aquellos que la ley pone que todos aquellos que no son por escrito, tienen una presunción de la legal que son a término indefinido? Entonces, este tipo de contratos que estamos hablando de doña Ana es un contrato a término indefinido. La indemnización que tienen por el despido sin justa causa es por el primer año laborado 1 mes de salario y por los segundos años 20 días. En este caso, como solamente trabajó 6 meses, es 1 mes de salario que tiene derecho a la indemnización. Adicional a eso, su artículo 65, que nos dice el Código Sustantivo, nos dice que en caso de que el empleador no realice los pagos de manera oportuna durante el tiempo, o sea, una vez finalizado el contrato, debe realizar los pagos. Si no hace eso, debe pagar 1 día de salario por cada día de retraso. Esa es otra indemnización y esa solamente opera hasta por 24 meses. Estábamos hablando de la indemnización que debe pagar el empleador cuando no realiza los pagos oportunos una vez finalizado el contrato.
que es de ¿qué? De un mes de un día de salario por cada día de retraso. Y esto se puede realizar hasta por 24 meses, 2 años. Pero también hay que tener en cuenta los pasos. Entonces vamos a indicar sobre los pasos y la red de herramientas que debe tener este trabajador a la hora de actuar, dado el caso que se vea verdaderamente vulnerado o que efectivamente todas esas creencias laborales se dejaron de realizar. Bueno, primero hay que tener en cuenta el salario mínimo que esta persona debe tener. Ese salario mínimo es estipulado por el gobierno nacional. Entonces, el salario mínimo se debe reajustar. Recordemos que a la empleada solamente le estaban pagando 300.000. Segundo, a la empleada no le estaban realizando el pago de las prestaciones sociales. Pero entonces, ¿qué es el pago de las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales son prima, cesantía, intereses a las cesantías. Las vacaciones no es una prestación social, pero es un pago, o no un pago, sino días compensados que tiene el trabajador cuando trabaja por el término de un año. Entonces él tiene derecho a 15 días, que en el caso de ser despedido debe pagarse de manera proporcional al tiempo laboral, ¿cierto? Entonces eso es una de las características también importantes. Esta empleada también tiene derecho, también el auxilio de transporte está ligado directamente al traslado del trabajador. Cuando los trabajadores trabajan de manera interna, a ellos les pagan es el traslado de su casa, que les pagan como 4 veces en el mes para trasladarse a su casa y ese cambio directamente, ese pago. Muchas veces se realiza normal, le pagan el mínimo y les pagan también el traslado, que es el auxilio del transporte. También tenemos que tener en cuenta que estamos definiendo cuáles son las herramientas. Entonces lo primero que debe hacer ese trabajador, una vez se vea vulnerados sus derechos porque no se les pagaron bien sea las prestaciones sociales, la seguridad social, recordemos que la seguridad social que es ARL, pensión, EPS y pago a la caja de compensación, eso era social. Adicional a lo anterior estábamos hablando del pago de la seguridad social. Bueno, el pago de la seguridad social comprende pago pensiones, ARL, salud, también caja de compensación familiar. Entonces dentro de esos están esos pagos que se deben realizar de manera mensual, ¿cierto? ¿Por parte de quién? Por parte del empleado. Entonces se debe realizar también esas cuestiones que deben de estar muy bien señaladas. Bueno, debemos tener en cuenta algo muy particular y nunca se les olvide. Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Lo digo porque un pleito por lo general contiene no solamente tiempo, sino también pago de unos honorarios y de unas ciertas cosas. Entonces, por lo general se recomienda que la persona realice ciertas, primero, intente conciliar. Segundo, se debe tener en cuenta que este tipo de contratos son un poco difíciles y es debido a lo siguiente. Estos contratos, por lo general, a la hora de probarse, es muy difícil. Y es debido a que este tipo de contratos, primero, no son escritos. Segundo, para poder tener no solamente prueba testimonial, debemos de tener personas que efectivamente puedan corroborar ese servicio prestado. Y tercero, también se debe tener muy en cuenta pruebas documentales. Entonces, una recomendación, siempre que se empiece a realizar un contrato de trabajo, tengan muy presente pruebas. ¿Cómo se realizan estas pruebas? Primero, que la empleadora me envíe un WhatsApp diciéndome va a realizar esto y estas funciones, va a trabajar esto, estos días, o mañana realiza esto, o los pagos, las colillas de pago. Siempre guarden todo. Intenten que todo eso quede documentado, porque de esa manera va a ser más fácil, van a tener una probabilidad mayor de poder
ganar su proceso. Porque esto se debe tener en cuenta que es un tema probatorio. Si no tengo cómo probar, simplemente se absuelve al empleador, que en este caso sería el demandado. Tenemos en cuenta que si efectivamente no hay una conciliación, se debe acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para que mediante una demanda ordinaria laboral se pueda solicitar no solamente el cumplimiento o que se decrete la existencia de ese tipo de contratos, sino el pago de todas esas indemnizaciones y acreencias laborales que la persona le corresponde por derecho. Hay que tener en cuenta que hay unos derechos ciertos y hay unos derechos inciertos. Esos derechos ciertos son aquellos. Hay derechos que no son indiscutibles, como el salario, prestaciones sociales. Las indemnizaciones son derechos inciertos que pueden llegarse a conciliar. Un ejemplo, si la indemnización es 2 millones de pesos y mi empleador me recomienda o me hace una oferta de 1 millón de pesos, puedo realizar ese tipo de acuerdos. Pero de los derechos ciertos no puedo realizar ningún acuerdo, porque cualquier acuerdo realizado con los derechos ciertos se entenderán como no inscritos, porque son normas de orden público que las personas no pueden disponer. O sea, simplemente la ley las define, derechos ciertos. No se pueden conciliar, no se pueden negociar. ¿Listo? Entonces tengamos muy en cuenta eso. Y lo otro que debemos de tener en cuenta es, para poder llevar ese tipo de procesos, tenemos que tener en cuenta personas idóneas que puedan llevar estos procesos hasta el final y que efectivamente tengan la consideración y la suficiente capacidad para poder hacer entender al juez que efectivamente ese contrato de trabajo existió. Y que todas esas acreencias laborales de las cuales se han venido realizando este tipo de relaciones durante estos videos se existieron, ¿cierto? Entonces eso es lo importante, tener un buen abogado. Y por esa razón, también voy a dejar los números no solamente en pantalla, sino las personas. Para eso voy a dejar mis datos, y no solamente los datos de la empresa. Nuestra empresa se llama Tendremos no solamente personas especialistas, abogadas en derecho laboral y en otro tipo de derechos, solamente civil, penal y en otras áreas del derecho, que estamos muy comprometidos en llevar su caso. No solamente su caso, recuerde, lo más importante, tener las pruebas y tener un buen abogado que pueda llevar su caso. Nos puede seguir no solamente en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, también y en nuestro canal de YouTube llamado Ahí nos puedes contactar, y lo otro también se dejarán nuestros datos. Ese es nuestro teléfono en el cual pueden contactarnos. Por favor, difundan no solamente este video, que puede servir para su mamá, para su hermana o para su tía, cualquier persona que en estos momentos esté viendo afectada por este tipo de despidos sin justa causa. Y lo otro, las personas que se suscriban en nuestro canal no solamente van a tener unos descuentos bastante significativos para las personas que se inscriban a nuestro canal, no solamente de YouTube, de Facebook, nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Esas personas tendrán por el primer mes van a tener un 40% de descuento, no solamente en consultas, sino van a tener un porcentaje también en el caso de que decidan llevar nuestros procesos con nosotros. Muchas gracias y feliz tarde. Esperemos contar con ustedes y poder absorber sus dudas. Feliz tarde.